noches, bienvenido a un programa más de Perspectivas. Estamos acudiendo puntualmente a la cita, 9 de la noche, martes, abriendo este espacio de diálogo, del debate a los temas políticos. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Sí, una semana importante por el tema de las candidaturas independientes. Yo diría, Belén, que esta semana podemos definirla en lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, podemos empezar así. Lo bueno, que gente como Pedro Kumamoto logró la candidatura independiente, a pesar de todas las barreras y de los obstáculos que puso la ley electoral. Creo que lo lograron y hay candidatos independientes, algunos fidedignos, otros no tanto, pero creo que va a ser una figura a tomar en cuenta necesariamente en el siguiente proceso electoral. Lo malo, yo diría que otra vez las listas plurinominales son utilizadas para meter no a los buenos diputados o a los que van a sacar negociaciones o aquellos que tienen cierto expertise pero que no serían votados en urnas, sino que son para familiares, para innombrables y para todo tipo de personas. Y lo feo, diría yo, candidatos que no tienen nada que ver con la política, que tienen que ver o con el fútbol o con el medio artístico, que creo que más que darle prestigio de regreso a la política, se lo quitan, ¿no? Así es, y bueno, los partidos políticos tendrán sus argumentos para haber decidido pues darles esta representación a estas figuras que ya mencionas, que por cierto las vamos a ir mencionando, algunas de ellas, las más conocidas, por decirlo de alguna manera, pero si te parece, Enrique, vamos empezando con este tema de las candidaturas independientes. Hay que mencionar que el lunes, es decir, ayer, venció el plazo para que los ciudadanos independientes a que aspiran a un puesto de elección popular entregaran ante el árbitro electoral las firmas que los respaldan en esta encomienda. Una labor, como bien lo decías, nada sencilla, a pesar de lo que se pueda decir. No es nada fácil el recaudar estas firmas a las que les está obligando la ley. Y mencionar que originalmente 26 ciudadanos habían hecho esta petición de ser candidatos independientes, quedaron 15 solamente en el proceso y luego de la entrega de esta firma, solamente 9. Dos personajes, particularmente en Jalisco, llaman la atención. Sí, el caso de, bueno, ya lo estamos viendo ahí en las pantallas, Pedro Kumamoto, que es un candidato independiente, joven, que dirige, que lidera este proyecto llamado Wikipolítica, sobre todo con jóvenes estudiantes del ITESO y jóvenes, digamos, que creen mucho en estas nuevas formas de entender la política a través de las redes y del Internet. Y bueno, pues está el caso de Guillermo Cienfuegos en Guadalajara, alias Lagrimita, como es básicamente conocidos por todos, que fueron, digamos, el foco de atención, aunque también hay otros dos precandidatos independientes en Puerto Vallarta. Hay uno más en el caso de Tonalá, hay otro en Tomatlán y uno en Tuxpan, ¿no? Si más no recuerdo, no sé si por ahí se llama, y Valle de Juárez, ¿no? Son los candidatos, creo que en general, Belén, y no por darles malos augurios, porque creo que la labor que están haciendo es muy interesante. Sin embargo, yo creo que los candidatos independientes van a ser más marginales que otra cosa. No los veo compitiendo realmente. Tal vez en los pueblos pequeños, el caso de Valle de Juárez, podemos ver alguna competencia al candidato independiente. La verdad es que no lo conozco como para determinar si es competitivo o no. Sin embargo, veo difícil que Guillermo Cienfuegos sea competitivo en Guadalajara, sobre todo habiendo pues el PRI con toda su estructura, Movimiento Ciudadano como un partido con un candidato muy atractivo, como es el caso de Enrique Alfaro. Veo complicado que haya competencia por parte de Guillermo Cienfuegos. Y en los otros municipios, pues también son hasta el momento nombres desconocidos. En el Distrito 10 va a ser una competencia muy importante, sobre todo entre el Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Veremos si Pedro Kumamoto en este escenario, digamos, de que ya hay dos partidos políticos capitalizando lo que le podemos llamar el voto antipriista, vamos a ver si Pedro Kumamoto logra posicionarse con algunos votos, ¿no? Me parece que este grupo de jóvenes que está apoyando a Pedro Kumamoto están llevando a cabo estrategias, Enrique, mucho más frescas, mucho más dinámicas dentro de lo que ofrece, por ejemplo, el Internet, y me refiero básicamente a las redes sociales. Es decir, que están imprimiendo un aire especial a lo que hemos visto hasta ahora de esta precampaña, si le pudiéramos llamar así, de Kumamoto. Y como bien lo dices, va a ser un muy buen ejercicio ver a un joven que tiene talento, que es un joven, hasta lo que hemos podido ver, enterado de muchos temas, cuál es la batalla y cómo pudiera colarse, ¿no? Frente a candidatos, digamos, ya emanados de un partido político. Es interesante ver la forma en que toman decisiones, que son mucho más horizontales, que logran consensos entre los que forman parte de Wikipolítica. Sin embargo, Belén, yo aquí apuntaría dos temas que son fundamentales. Uno,
Creo que por más buenas intenciones que pueda tener un precandidato o un candidato en la campaña, se necesita estrategia, marketing, se necesita discurso, mensaje, Recursos. se necesita recursos económicos. Es decir, yo creo que por más fresca que sea una opción como este caso, no podemos soslayar todos esos elementos que son fundamentales, incluso en campañas distritales. Y segundo, creo que Pedro Kumamoto ha enarbolado esta bandera ciudadana, pero todavía no sabemos de su programa político, no sabemos prácticamente nada. Es decir, no sabemos qué piensa de ciertos temas, no sabemos si es un movimiento de izquierda, de derecha, si es liberal, conservador, por qué temas apostaría. Es decir, yo creo que en campaña será muy interesante que por encima de eso plantee su programa. Y segundo, y creo que esto nos lo dan casos, Belén, como el de Podemos en España, creo que más allá de una cara atractiva, de un movimiento con un discurso fresco, necesitas estrategia, necesitas estructura, necesitas base. Es decir, no porque tengas una cosa tienes que olvidarte que también es importante profesionalizar tus esquemas de comunicación. Claro, digamos el fondo y el contenido, lo cual ya tendremos oportunidad de ver, como bien lo mencionabas, en la campaña, ¿no? Que es ya cuando el árbitro electoral le permite a los candidatos ya oficiales, ahora sí, empezar a pedir el voto a la ciudadanía y hacer pública su oferta electoral. De entrada, lo de las firmas creo que es loable. Yo creo que de ahí empezar, porque sé que no fue fácil para ellos juntar las firmas, creo que es loable. Sin embargo, digamos, queda mucho camino por recorrer y él se enfrenta en un distrito que yo creo que está muy competido, ¿eh? Y lo han dicho ellos, Enrique, el camino para los candidatos independientes no es sencillo como pudiera parecer. Bueno. Han sido muchos los requisitos que ellos han tenido que cumplimentar hasta llegar a esta fase. Yo quisiera recordarle muy rápidamente a nuestro auditorio que todo esto empezó con una postulación en un periodo que se abrió del 15 al 21 de diciembre. Luego ellos tuvieron un periodo para recabar estas firmas, el 2% del padrón electoral del distrito o del municipio al que contienden. Y mencionar también que ambos, nos referimos a los candidatos, digamos, más mediáticos y más visibles, o precandidatos ciudadanos más mediáticos y más visibles, entregaron una cantidad de firmas superior a la que les sí, tienes que irte con un margen de maniobra, ¿no? Porque si no, hay algunas firmas que se van a duplicar o que va a ser difícil cotejarlas con la lista nominal, es decir, está bien armarte un colchón. Y yo creo que otras dos cuestiones que también le debilitan, digamos, a la posición de la candidatura independiente. Una que creo que es muy importante tomar en cuenta es que no tienen asiento en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cosa que creo que es grave y que se tendría que analizar un nuevo esquema para que el candidato independiente tenga cierta representación en el Consejo, porque se toman las decisiones en los partidos y después les dicen a los candidatos, pues ahí van. Y en el caso de los, digamos, de los tiempos de campaña, creo que mientras todos los partidos políticos estaban en abierta campaña electoral, en el caso de las precampañas, ellos estaban ni siquiera juntando firmas. Las firmas las pudieron empezar a juntar a finales de febrero, no, a finales de enero, ¿no? Es 28 de diciembre al 5 de febrero. Al 5 de febrero. Bueno, ahí, digamos, ni siquiera podían tener el acceso que tenían otros spots a espectaculares. Creo que sí compiten en una situación de inequidad. Y fíjate que, ¿no? Ahora que estaba revisando algunos de los requisitos, mencionan, por ejemplo, que ellos no pueden hacer esta recolección de firmas o pedir estas firmas ni por radio ni por televisión. No, casa por casa. Lo que sí pudieron hacer los precandidatos de los partidos políticos al pedir el voto a la militancia, ¿no? Supuestamente. Sí, sí. Entonces ahí también hay... Sí, clarísimas inequidades. Inequidades. Mencionar ya nada más por último, Enrique, que el Consejo General del Instituto Electoral va a sesionar el próximo 4 de abril. Ellos tienen que cotejar todas estas firmas, validarlas y, en todo caso, determinar si pasan a la final, ¿no? Si son finalmente candidatos independientes. 3 días antes de la campaña. Es decir, les van a decir con 3 días de anticipación si eres candidato. Mira, yo de verdad me leí casi todos los requisitos y me cansé. Así sí, dije, no, sí, bueno, difícil. no fue sencillo, aunque pareciera, pero bueno, pues ahí están ellos en esta batalla. Qué bueno que hay candidatos, más bien que hay ciudadanos interesados en contender. Con todos sus matices. Algunos con motivos, creo que con motivos bastante dignos, otros no tanto, pero bueno, ahora sí que la figura es para todos, ¿no? Así es. Y si te parece, pues el otro tema que le comentamos a nuestro auditorio, los plurinominales, mucha farándula, mucha luz, muchos reflectores. Y otra vez volvemos al punto, Enrique, cuánto de contenido, cuánto de fondo, ¿no? Ya lo platicábamos al inicio, Belén.
Los plurinominales es una forma que creo que se ha de alguna forma pervertido en los años, porque era una forma muy interesante para dotar de cierta pluralidad al sistema político mexicano. Incluso si vemos la mayoría de las reformas que ha habido en este país, desde el 77 hasta la fecha, mucho han versado con cómo hacerle para quitarle el predominio al que era el partido hegemónico en ese momento, el PRI, que ahorita está actualmente en la presidencia. Sin embargo, la lista de plurinominales de pronto está encabezada por gente que no puede llegar a través de las urnas, que tiene su prestigio completamente manchado y que en realidad no representan una forma distinta de entender la política parlamentaria, sino que básicamente son posiciones de grupos políticos afines y es la forma en que los distintos candidatos van digamos, supurando algunas heridas que existen en el camino del proceso electoral. Pues ahí están los datos, ¿no? Está desde Carmen Salinas, que generó un escándalo el fin de semana por su designación a la plurinominal. Está Guillermina de la Torre, madre de Cuauhtémoc Gutiérrez, que que recordarán, Cuauhtémoc Gutiérrez, dirigente del PRI en el Distrito Federal y que estuvo metido en todo este caso de tráfico de mujeres y de distintos problemas que, por cierto, sacó Carmen Aristegui en su momento. Está Silvana Bertrones, hija de Manlio Fabio, también digamos, una figura muy importante dentro del PRI. David López, en comunicación social, se va también al plurinominal, y Enrique Jackson, ¿no? Con una trayectoria muy amplia. Y bueno, pues ahí está claro que la lista plurinominal no sirve para eso que debería servir, ¿no? Esto es en el caso del Partido Revolucionario Institucional, y esto es, digamos, nada más un botón de muestra de las figuras que se están incluyendo dentro de los plurinominales y que el PRI tendrá sus razones para haberlas postulado. En el caso de Carmen Salinas, me parece que está clarísimo, ¿no? Una mujer con mucho arraigo en el ámbito popular, ¿no? A través de los programas y de su trayectoria que ella ha seguido. Y en otros casos, pues claramente, digamos, este vínculo con figuras políticas de mucho renombre y mucho arraigo en el PRI, ¿no? En el caso de Silvana, el caso de Enrique Jackson, que si bien tiene su propia trayectoria, bueno, otra vez, ¿no? Figuras ahí como, digamos, lo que se le conoce como el pago de favores. Sí, y no solo sucede en el PRI, estás nombrando casi puros casos del PRI, nombramos casi puros casos del PRI, pero también, por ejemplo, en el PRD, en el proceso anterior, fue a través de esa vía Dolores Padierna, que también se conoce todo el pasado que ha tenido y su relación con René Bejarano. Es decir, son figuras que de pronto no te ganarían un distrito, no te ganan una elección, pero lo metes en la lista plurinominal y con eso ya arreglaste la cuota dentro del partido político. Creo que los plurinominales tienen que seguir existiendo, pero es momento de ponerle un freno, un candado, y que, como sucede en otros países, los ciudadanos podamos mover la lista plurinominal y decirle al partido, si tú pusiste este arriba, ¿sabes qué? Este es un impresentable, lo bajo al cuarto, quinto o sexto lugar. Eso ahorita no se puede, porque no solo no votamos por los plurinominales, aparte la lista está completamente congelada, ¿no? Y bueno, para irnos a la pausa nada más, lo decíamos, el PRI no es el único, ¿eh? Cuauhtémoc Blanco quiere ser alcalde de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata. Daniel Osorno, exfutbolista y hoy metido a músico, quiere ser alcalde del Salto por el PAN. Alejandro Camacho, actor de telenovelas, ¿no? Precandidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social. María Rojo, repitiendo otra vez, ¿no? En el ámbito legislativo. Y Abel Cruz, ¿te suena Abel Cruz? No, médico naturista. Este señor, es que tiene unos spots muy conocidos en la radio. Yo lo ubico porque tiene spots permanentemente en la radio. Bueno, pues él es precandidato de el PES, el otro partido, a una diputación federal también, solo por mencionar algunos. Lo interesante, y ahorita lo pondremos a debate de los analistas que van a estar con nosotros esta noche, ¿por qué los partidos están promoviendo este tipo de personajes? ¿Qué está pasando? Yo creo que ante la falta de credibilidad de los partidos se la están tomando prestada a gente que, pues, socialmente, nos guste o no, tiene mucha credibilidad. Así es. Enrique, ¿nos vamos a la pausa? Volvemos. Estamos de regreso en Perspectivas y bueno, Belén, hemos tenido en esta mesa en los ya casi 3 meses que llevamos al aire a muchos analistas políticos. Ha estado Diego Petersen, ha estado Jaime Barrera, Manuel Falcón, nos han acompañado y hoy también el doctor Javier Hurtado. Y hoy también tenemos otros 2 analistas políticos que yo considero que son de los mejores analistas políticos en Jalisco. Vamos a escuchar sus semblanzas, empezando con Jorge Rocha. Jorge Rocha Quintero, filósofo, sociólogo, maestro en impactos territoriales de la globalización
y próximamente doctor en estudios científicos sociales, Jorge Enrique Rocha Quintero observa, procesa e interpreta desde todas estas miradas la realidad política y social de su entorno. A través de sus publicaciones, el maestro Rocha dibuja planos cerrados y con detalle de la actividad política del país y algunos de sus principales actores, como lo hizo en su más reciente publicación, La Pérdida Brújula, análisis de los partidos políticos en México. Jorge Enrique Rocha ha participado además como consejero ciudadano en los órganos electorales de Jalisco, a la par que colabora con organismos defensores de los derechos humanos y migración. Bueno, pues bienvenido al maestro Jorge Rocha y ahora toca el turno de presentar a nuestro siguiente invitado. Guillermo Velasco Barrera, doctor en comunicación política, ha desempeñado parte de su carrera en el ejercicio de las relaciones públicas y en su momento ejerció como portavoz de Marta Sagún, esposa del expresidente de México, Vicente Fox. Guillermo Velasco también ha dedicado sus investigaciones al estudio de la marca ciudad y sus consecuencias para un territorio y sus habitantes. Actualmente es profesor de la materia de comunicación política de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Jorge Rocha, Guillermo Velasco, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Guillermo. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, tema muy interesante, así que encantados de participar y estar aquí. Me gustaría, antes de entrar directo a los temas electorales, me gustaría preguntarles qué opinan de todo esto de las estrellas, los futbolistas, los anuncios del Partido Verde con actrices. Digo, no es algo que solo sucede en México, sucede en muchos países del mundo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los políticos tienden a utilizar estas herramientas? Jorge, si quieres empezar. Pues mira, para mí el tema tiene que ver con que hay una falta de legitimidad muy grande y creciente en los partidos políticos. De hecho, hoy mismo estaba analizando una encuesta de Consulta Mitofsky sobre los negativos, los saldos de opinión que tienen los partidos. En esta, una encuesta que realizaron a finales de febrero. Que se publicó el lunes, ¿no? Sí, se publicó el lunes. Sí. Y todos, absolutamente todos los partidos, son más las personas que no votarían por ellos que los que sí votarían. Todos, ninguno se salva. Y los saldos de opinión, es decir, la sumatoria o la resta entre las opiniones positivas y las negativas, en todos los casos también es negativa. No hay ningún partido que tenga un saldo positivo de opinión. Digo, obviamente hay otros estudios como que se han mostrado de todo tipo, ¿no? Desde observatorios como el Latinobarómetro de América Latina, o un estudio reciente que hizo todavía el IFE, cuando todavía se llamaba IFE, ahora INE, que hablan de que en México la falta de legitimidad y la falta de credibilidad hacia los partidos políticos es un tema creciente que no se ha podido revertir y que se mantiene ahí en la opinión pública. Entonces, obviamente los partidos no saben de esta situación, no saben que tienen que hacer algo al respecto y creo que han tomado esta ruta fácil, me parece que es lo peor que pueden hacer, que es tomar a íconos, a personas, digamos, con cierto arraigambre popular, gente que es conocida por la población, pero que nada tiene que ver con la política. Obviamente, por cuestiones de derechos, todo mundo tenemos derecho a votar y ser votados, por supuesto. Sin embargo, estas personas se han desempeñado en ámbitos que uno jamás pensaría que se fueran a meter en la política. Y creo que ahora los partidos lo que hacen es tratar de medio resolver en el corto plazo algo de su falta de legitimidad y con ello tratar de tener una rentabilidad electoral inmediata. Es decir, solamente para la elección. El problema es qué van a hacer con ellos después. Ya me imagino cobran caro, a la señora Salinas ahí debatiendo en la Cámara de Diputados, pero bueno, habrá que verlo. Guillermo Velasco. Bueno, en todo caso, la señora Salinas, para ir al ejemplo puntual, al menos ha trabajado durísimo. O sea, yo diría que muy en su favor es una mujer que en su carrera, otra cosa es qué haría en el ámbito legislativo. Ajá. Yo coincido con lo que dice Jorge, esto se ha venido a llamar una desafección política muy fuerte, que no es un fenómeno solamente de México. Hay un descrédito global de la política en Europa, en Estados Unidos, y además es creciente. Yo lo venía estudiando hace años el asunto, y hay una caída libre notable, en las democracias incluso más consolidadas. Entonces, si esto sumamos que cuando se hace campaña, el mensaje electoral tiene tres componentes. El componente personal, el componente partidista y el componente programático, es decir, un partido político que propone. Pero de todos esos, el que tiene más fuerza es el componente personal. No obstante, existe, digamos, el voto duro,
que es algo muy importante, y la marca partidista o la marca partidaria, efectivamente los partidos requieren rostros potentes. Ese es el tema Podemos en España. Podemos en sí mismo es un nombre, es un marketing fenomenal, pero hay una cara visible que está en la boleta. Sí, Pablo Iglesias. Claro. Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el descrédito de la política, y también la política es más emoción, al menos en las campañas, que racionalización. Y por lo tanto, en el cortoplacismo, el impulso da resultado. Tú tienes un Cuauhtémoc Blanco, que es una leyenda en el fútbol, desafiante, irreverente y demás, pero un gran jugador. Pues es evidente que es una gran paradoja, porque él se jacta de jamás haber votado, de no haber tenido en su vida credencial de elector, lo cual es un acto profundamente, nada cívico. Sí. No es ejemplar lo que está diciendo Cuauhtémoc Blanco, pero da igual, porque de todas maneras conecta con ese lenguaje a nivel pueblo y efectivamente moverá muchas emociones. Ya hablaremos después de otros, ahí tienes el caso Lagrimita, que yo ahí creo que hay otras cosas de fondo que analizar, pero en todo caso es rentable para las marcas políticas ir con personajes del ámbito deportivo, cultural. Ahora, también debo decir que esto puede llevarnos una pifia política espantosa, pero luego hay gente que nos sorprende haciendo buena política mejor que los que han tenido trayectorias políticas notables. Ahí tenemos el caso de Reagan. Reagan era un actor externo. Claro. Pero, ojo, a final de cuentas había un gran sentido común para gobernar y se rodeó de gentes muy notables. Y hay otros que son un desastre. Pero hay políticos que en realidad luego hacen un papel más decepcionante que el de estos personajes que hoy llegan por la vía de la fama. Entonces, esto es un albur, porque efectivamente se ganarán elecciones. Ahora, ¿qué pasa después? ¿En qué se traduce esa inmediatez? Eso es lo que nos tendría que preocupar en la consolidación democrática. Sí. Por lo pronto, el tema va de la maquinaria para ganar votos. Y echas mano de lo que se pueda. Claro. Yo creo que ese es el tema. Claro. Ahora, fíjate que a mí un tema que me preocupa mucho es también la ausencia de formación de cuadros en los propios partidos, que no tienen con qué enfrentar este tipo de situaciones. Lo que vemos es un reciclado de gente que va de aquí para acá, de aquí para acá. Bueno, ahorita citaban ustedes el caso de Enrique Jackson, y no hay figuras emergentes prácticamente en ningún partido político que puedan dar esta idea de novedad, esta idea de frescura que ustedes hablaban hace rato también, que da, por ejemplo, Kumamoto, ¿no? Pero no es, perdón, Jorge, no es, digamos, un perro que se muerde la cola. La gente está desencantada de la política y al estar desencantada de la política ya no participa, y al no participar los partidos políticos tienen que ir por los personajes, es decir, todo es parte del mismo problema, ¿no? Claro, obviamente eso se puede destrabar desde varias partes, ¿no? Obviamente los partidos políticos haciendo estos procesos de formación de cuadros mucho más sólidos, pero también la ciudadanía quitándonos este letargo que tenemos, es decir, yo conozco a muchos ciudadanos de este estado a los que les han propuesto algún tipo de candidatura y no la aceptan porque dicen, yo no me meto ahí porque eso va a ser entrar al cochinero. Creo que tenemos que empezar también a trabajar ese tipo de cosas, es decir, no solamente con la clase política profesional, sino también con la ciudadanía para decir, oigan, pues tenemos que entrarle al asunto. Digo, obviamente es un asunto de libertades, pero también la manera más fácil de encarar el tema político es diciendo, bueno, yo me abstengo de todo lo que está sucediendo y no me involucro. Creo que ahí es parte del círculo vicioso que estamos provocando entre todos, ¿no? Y un poco a manera de reflexión, y ya lo comentaban ustedes, ¿para qué utilizan los partidos políticos a estas figuras, ¿no?, que tienen esta popularidad en otros ámbitos? Tal vez solamente sea para que levanten la mano en el Congreso y no necesariamente para presentar alguna ley o debatirla. Y lo que ya decían también, hasta dónde realmente pues podemos decir que aún personas con formación política no es garantía de que puedan hacer también un buen papel. Usted mencionaba algo hace un momento que es el caso de Lagrimita, que digamos que es nuestro personaje aquí en Guadalajara. ¿Qué hay más allá o detrás de la figura de Lagrimita? Lagrimita es el paroxismo de la frivolidad política. O sea, esa es la realidad. Pero ojo, es un fenómeno atractivo para los medios, porque también aquí hay una corresponsabilidad en esto. Completamente. Es decir, y aquí nos podemos dar un tiro al pie los periodistas y los que también ejercemos la consultoría, pero aquí hay dos componentes. Estos son productos atractivos para los consultores políticos, para los spin doctors y también para los periodistas. Lagrimita es y será lo que los medios terminemos haciendo de él. Completamente. Entonces, ¿Lagrimita será atractivo? Claro que será atractivo. Yo creo además en el caso de él hay otro componente. Lagrimita es una estrategia. Y yo creo, por varios elementos y cuando vemos su trayectoria, que es una estrategia del PRI. Sí. Lagrimita trabajó muy cerca de Rubiel Ávila en el Estado de México,
no solamente como animador de eventos, mucho más de fondo. Porque, a ver, Lagrimita tiene un componente que ya quisieran muchos políticos, que es las largas horas en televisión. Aquí la tele, y eso lo saben muy bien ustedes, es la reina de la corona, o es la joya de la corona. Entonces, ¿qué pasa? Lagrimita aprovecha una posición y se aprovechan de él. Hay que ir viendo con cuidado los mensajes que hoy manda. Aquí aplica la máxima de divide y vencerás. Lagrimita cosechará. A ver, él sabe que no va a ser alcalde. Es evidente. A ver, yo presupongo que es un hombre razonable en sus aspiraciones. Pero él sabe que puede convertirse en un regidor. Y tendremos un payaso en el cabildo, que eso le va a dar un componente mediático y político muy interesante, pero además también cosechará un determinado voto. Y aquí es, los votos, a final de cuentas esto es un mercado. Los votos son un mercado. Esto suena un poco frío, pero a final de cuentas los votos van de un lado a otro. Y la cosa es, ¿a quién le quita votos Lagrimita? Ante esta desafección política, él irrumpe en escena. Todo el mundo quiere, así como a veces decíamos que los políticos se quieren ubicar en la posición de centro, hoy todo el mundo quiere ser candidato ciudadano. Sí, es el centro. Es el centro. El nuevo centro es ser candidato ciudadano. Lagrimita aspira a eso, pero aquí la pregunta es, ojo, porque sus dardos todos estos días han sido contra Enrique Alfaro. Desde el principio. Desde el principio. Así salió. Entonces es muy interesante esto. Pero a ver, Guillermo, Jorge, dos temas en relación a Lagrimita. Uno, una cosa es, digamos, dividir el voto y otra cosa es pensar que el votante de Enrique Alfaro puede ser el votante de Lagrimita. Ahí yo no sé si el PRI podría estar haciendo bien los cálculos en ese sentido. Uno. Y dos, ¿qué te dice a ti, Jorge, en el sentido de tener a un payaso como Lagrimita en el cabildo? ¿Pluralidad democrática, apertura ciudadana? ¿O te dice más bien que hemos llegado a un momento en el cual a los ciudadanos no les importa mandar a quien sea al cabildo? O sea, quien sea, ¿no? No, yo creo que el tener a Lagrimita ahí como una figura, pues, yo lo veo como un experimento tal cual. A ver qué sale al respecto. Obviamente quizá puede dar la sorpresa. Digo, la sorpresa en el sentido de que haga política. Digo, coincido con Guillermo de que creo que es absolutamente claro que no va a ganar, porque va a competir contra dos estructuras muy fuertes, la del PRI y la de Enrique Alfaro, que son los que apuntan a disputarse la alcaldía, pero veremos a ver a dónde juega. Yo también creo que hasta ahora lo que ha apuntado es a ser un poco comparsa del PRI, y creo que el PRI lo que le apuesta, lo que han estado diciendo en muchos espacios es el voto duro, ¿no? Ese voto duro del PRI que ronda el 30%. Los que 250,000 famosos. Ajá, ¿no? que no va a bajar y que entonces lo que va a hacer que el PRI gane no es que ellos puedan aumentar su voto, sino que el resto del voto se dispersa y se divide entre el resto de los partidos. Incluso hay quienes señalan que el propio Alfonso Petersen está jugando en esa misma lógica, no solo Lagrimita. Si la idea es dispersar el voto lo más posible, y eso por supuesto que a quien perjudicaría sería Enrique Alfaro, porque su idea sería más bien aglutinar ese voto para competir contra ese voto duro del PRI, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa, nada más apuntar a lo que mencionabas, Enrique. Es que no sé si con le eso termine regresamos dividiendo al PRI, ¿no? Exacto. Me parece que Alfonso Petersen sí podría restar votos a Movimiento Ciudadano. Yo dudaría en el caso de Lagrimita que restara votos a Movimiento Ciudadano. Me parece que podría restar más bien votos al PRI. Digo, el PRI seguro está muy seguro de su piso mínimo de votos, ¿no? Y dice, bueno, a mí nadie me divide el voto. Es lo que ellos piensan que va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que dar pausa, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que hay muchas razones para votar por Movimiento Ciudadano. También hay que entender que hay aproximaciones distintas. Movimiento Ciudadano también, ojo, ha venido consolidando un voto duro interesante. Ese ya no se va a ir. Y no se va a ir con Lagrimita, evidentemente. Luego hay un rechazo al PRI, per se, que ahí efectivamente, mientras no llegue el PRI, hay gente que diría, yo puedo migrar perfectamente a una alternativa incluso más novedosa, porque los políticos apuestan a la inmediatez. Si hay gente que no quiere del todo al Alfaro, pero tampoco al PRI, hoy el factor sorpresa, literalmente cuando salió de la caja el payaso, hay quien dice, oye, me vinculo a esta oferta. Seguro. O sea, también depende de las aproximaciones a un partido político. Vamos a regresar aquí a Perspectiva. Seguimos platicando del caso Lagrimita, como dice Guillermo Velasco. Lagrimita será lo que los medios hagamos de él. Regresamos.
de regreso. Gracias por permanecer con nosotros en Perspectivas, el espacio que Canal 44 abre al debate, a la polémica, a la opinión. Así que lo queremos invitar para que usted forme parte también de este programa con sus comentarios en redes sociales. Nuestra cuenta oficial en Twitter, @Canal44TV, el de una servidora Belén Zapata M y Enrique. @FTousain con doble S. Allí aparecen. Sí, están apareciendo en pantalla. Sí, porque está difícil. Está un poquito complicado. Y también están apareciendo las cuentas de Twitter de nuestros invitados esta noche, los analistas Jorge Rocha y Guillermo Velasco. Comentarios, señores, antes de avanzar en los temas. Se quedó un poco ahí el asunto sobre la mesa en torno a la figura de Lagrimita, ¿no? Exacto. Y podemos introducir, Belén, uno de los temas que teníamos planteado, el tema de la guerra sucia. La guerra sucia tiene este doble componente, ¿no? Que es una estrategia fundamental, pero también por otro lado de pronto enrarece las campañas e incluso al ciudadano de pronto le complica, ¿no? Su relación con el político y con los partidos. ¿Cómo ven ese escenario? ¿Cómo lo vieron en las precampañas? ¿Ven que se pueda radicalizar el tema en las siguientes semanas, Jorge, Guillermo? Pues si mira, lo de la guerra sucia obviamente se va a dar, aunque ya en el Código Electoral de Jalisco está tipificado que no se puede hacer guerra sucia, aunque quedó demasiado laxo. Exacto. O sea, para que eso realmente proceda va a ser muy complicado, pero por lo menos ya está puesto en el código y probablemente algunos partidos sí hagan uso de esa herramienta legal cuando vean que se ven lesionados sus intereses, ¿no? Yo desafortunadamente creo que esta práctica no se va a erradicar. Creo que van a ser terceros los que van a hacer este tipo de propaganda. Ya lo estamos viendo en redes sociales, que es este espacio no regulado que quedó en la ley electoral, donde se ven luego las críticas, los sarcasmos, los mini escándalos. Además luego uno ve esos spots, esos pequeños spots con las mismas voces, ¿no? Voces así turbias. Ya son las voces oficiales para la guerra sucia. Para la guerra sucia, ¿no? Las del más allá. Creo que desafortunadamente no lo vamos a erradicar. Creo que en ese sentido los que tendríamos la llave seríamos los ciudadanos, al generar un repudio claro y evidente hacia cualquier tipo de práctica de este tipo. Yo creo que ahí es donde nosotros podríamos tener un poquito de parar este tipo de prácticas. Pero digo, desafortunadamente creo que va a estar, sobre todo, desde terceros. Claro. Porque obviamente creo que ningún candidato, sobre todo los que tengan posibilidades reales de ganar, se va a arriesgar a hacer guerra sucia directa, sabiendo que luego lo pueden meter en un tema de vericueto legal, ¿no? Claro. Yo creo que el tema de la guerra sucia no ha empezado, ¿eh? Tuvimos unas probaditas en la precampaña, pero la habrá, sin duda alguna, yo coincido plenamente, a través de terceras voces, a través de una serie de membretes que se crean y se destruyen porque operan justamente o sirven para la campaña, y en redes sociales eso no se puede regular, es imposible. Entonces vamos a ver muchas, ya las estamos viendo, pero esto va a ir creciendo. Ahora, yo haría aquí la salvedad, porque efectivamente no es deseable la guerra sucia, empobrece y no dignifica la democracia, pero también podemos irnos a ese extremo de no jugar al contraste, claro, muy necesario en la democracia, porque también hay mucho político de piel muy delgadita. Y a ver, los políticos se han quebrado el coco pensando cómo legislar esto, cuando esto llegará. Pero también yo creo que la democracia es bueno ese contraste, ese señalamiento, y no hay que confundir ese tema. Aquí tenemos un esquema de debate absolutamente aburrido. Lo que realmente es un monólogo. Los candidatos se hablan a sí mismos, pero yo sí, o aspiraríamos a ver una democracia de señalamientos. Y ojo, si hay trapos que sacar al sol de frente contra un candidato, pues se tienen que poner en la mesa. Y si se difama, pues a los juzgados, ¿no? Exactamente, pero entonces tiene que haber el marco jurídico para que la democracia cobre ese sabor, porque si no, vamos a tener una democracia encorsetada, unas campañas en camisas de fuerza brutales. Y ojo, también mira, a ver, si estamos hablando hace rato del descrédito de la política, voy a decir una cosa que parece un poco soez, pero es que esto lo va a ejemplificar. Se habla de la teoría del estiércol junto al ventilador. Claro. Pero es que eso es cierto. La guerra sucia, a final de cuentas, termina por salpicar para todo sitio. Pero es muy distinto al contraste. Ahora, hay también, volvamos a lo mismo, hay también consultores especializados en este tema que saben, no se trata tanto de cómo hacer ganar un candidato, sino cómo voy a destruir a tu adversario. De estos vamos a ver así, que ya están operados, contratando y los vemos operando en Jalisco. Entonces va a ser interesante. Yo creo que aquí tendrá que medir muy bien el gobierno del Estado, porque si finalmente
es la estructura que hoy tiene más fuerza, evidentemente. Tendrán que medir muy bien cómo juegan en la política. Porque también la guerra sucia lo que puede tener como consecuencia es la victimización de un candidato. Y a eso aspiran los que se sienten víctimas de la guerra sucia. Levantar la mano del régimen que hace campaña de Estado para atacarme. Entonces puede salir el tiro por la culata. La guerra sucia es un tema que te puede salir muy mal también. Claro. ¿Ustedes conocen, perdón, ¿querías hacer un comentario, Jorge? No, lo que pasa es que en la guerra sucia es o sea, no es de sumar, ¿no? O sea, le restas al otro, pero también tú mismo quedas afectado, ¿no? Ese es el tema de la guerra sucia. Ahora, yo estoy de acuerdo en el asunto, por supuesto, de contraste, sobre todo contraste de proyecto, contraste de ideas, contraste de diagnóstico. Y de trayectorias Y de también, trayectorias. ¿no? Si hay un corrupto, pues, ¿qué? Ahí es donde yo creo que se tienen que dar hasta con la cubeta, según yo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, este es el tuyo, este es mi diagnóstico, este es el tuyo, esta es tu trayectoria, este es mi modelo, tu modelo. Ahí sí, vamos discutiendo a rajatabla y con todo lo que se pueda. Creo que eso es lo que abona, ¿no? Cuando te metes, obviamente, en la vida privada de las personas, cuando empiezas a hablar, obviamente, con mentira, ahí es donde yo creo que se empobrece muchísimo el debate político. Pero hay cosas de la vida privada que tienen interés público, ¿eh? Yo creo fervientemente en el derecho a la intimidad de las personas, obviamente, pero después hay temas, por eso lo que dice Enrique cara a las trayectorias, que si bien pertenecen al ámbito privado, pueden tener implicaciones muy severas. Bueno, Grupo IGA Por sería supuesto, uno de ellos, ¿no? Ahí tienes un caso muy importante. Después, mira, hay temas, por ejemplo, hay temas que están relacionados, por ejemplo, a los romances y a las relaciones personales. Pero ojo, si ciertas relaciones personales en su momento estuvieron financiadas con dinero público, entonces ya es otra historia. No es tanto los usos y costumbres de una persona que en todo caso caerían a salvaguarda, sino las implicaciones políticas que esto tiene. Por eso yo creo que además del proyecto que coincido plenamente, es la trayectoria. Y si no, el otro tiene el recurso de ir a los juzgados a decir, me está calumniando una persona y estará en todo su derecho. No tiene pruebas, no tiene... Oye, entonces ahí sí, ¿no? Claro. ¿Qué efectos reales tiene la guerra sucia en la decisión de un votante? ¿Qué tanto le puede llegar a impactar o a definir su voto? A ver, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, aunque salpica para todos, por eso hay dardos que se lanzan en el timing específico que hacen daño. Hay campañas que se han perdido en la última semana, porque además bajo esas lagunas jurídicas es yo lanzo la piedra, oculto la mano y en lo que se aclara perdiste la campaña. De estos tenemos muchos casos en México. Mira, un caso en realidad, yo no sé si fue exactamente guerra sucia o no, si al menos algo de contraste que después ya la legislación hoy no lo permite. La estrategia contra el peje en la elección 2006 es un peligro para México. Es un peligro para México. Tremendo. Tremendo. Pero es un tema que en realidad hay quien decía, bueno, se está denostando una figura, pero eso causó un efecto espectacular. Era la comparación con Venezuela, con todo el pánico que eso puede generar, que el tema trascendió más allá de la clase empresarial a mucha gente que decía, no queremos, digamos, que México se convierta en Venezuela. Claro. Eso los paró de pestañas y tuvo un efecto demoledor para Andrés Manuel en su día. Entonces, eso, volviendo a esa pregunta que hace Belén, efectivamente, claro que puede tener resultados. Claro que puede tener resultados. Y por eso, en los cuartos de guerra, obviamente se incorpora no solamente cómo promueva mi candidato. Ahí todo el tiempo están diciendo cómo... Los del gancho derecho. Exacto. Jorge. No, yo creo que tiene dos efectos, ¿no? Obvio es uno el que dice Guillermo. Hay otros dos casos. Tenemos el de Jalisco con Emilio González Márquez y Zamora también, que hubo un efecto ahí contra Zamora. Tremendo. E incluso ahora el ilustre Aguirre también le hizo lo mismo a Ñorben Guerrero, si recuerdan. También hubo una acusación de que estaba metido en cuestiones de narco pocos días antes de la elección en el estado de Guerrero. Es decir, es una práctica socorrida en ámbitos de elecciones fuertes, ¿no? Creo que el otro efecto además es el de que la gente no vaya a votar, entrar en lógicas hartazgo, de anulación, lógicas de abstención, donde digan, ¿sabes qué? Por si sí o por si no, mejor aquí me quedo. Que el en mi casa. abstencionismo a algunos les conviene, ¿no? Claro, a algunos Entonces es les una conviene. estrategia que puede ser esta ganadora, Tiene ¿no? pero en el ciudadano tiene este efecto también de Hartazgo, obviamente, ¿no? de hartazgo y decir, Claro. ¿sabes qué? El sistema político no me representa de ninguna forma y entonces ahí se ve, ¿no? Vamos a volver a perspectiva. Seguimos platicando con Jorge Rocha y con Guillermo Velasco. Regresamos.
Estamos de regreso en Perspectivas y bueno, en el corte de Belén ya estamos platicando del siguiente tema que creo que va a ser atractivo para todos. Bueno. El tema de los cuartos de guerra, ¿no? Tenebrosos, de pronto no se sabe qué se discute allá adentro. Y ya nos estabas platicando algo sobre el tema, Guillermo Velasco, sobre el tema de los cuartos de guerra. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa allá adentro de los cuartos de guerra de campañas? Si me permiten, siempre me ha llamado la atención quiénes son estos personajes que maquinan todas estas perversidades, algunas más que otras, pero me parece que deben de tener una personalidad clarísima y muy definida. Luego hay mucha leyenda urbana, ¿eh? A ver, o sea, sí hay casos. A ver, los cuartos de hay. guerra han existido desde hace muchas décadas en los partidos políticos. No necesariamente hay que decirlo, son cuartos de la ignominia y la perversidad. O sea, son cuartos de carácter estratégico donde ¿qué se hace? Se revisan encuestas, se revisan insumos, se analiza a los adversarios políticos y se toman decisiones todos los días. Yo he participado en cuartos de guerra en campaña y no necesariamente es que estés pensando cómo vas a hacer añicos a un oponente político. Va revisando el entorno. Ahora bien, efectivamente, ¿qué pasa? En el cuarto de guerra, ¿cuál es el insumo más importante? El tracking diario y las encuestas. Y ahí los políticos se vuelven locos. En un cuarto de guerra que fue muy notable, que después un periodista, Joe McGuinness, lo documentó en el libro aquel muy famoso de Selling of the President, vendiendo al presidente, fue el cuarto de guerra de Nixon. Nixon, por cierto, despreciaba a los periodistas, pero tuvo que asumir que ese cuarto de guerra, con algunos periodistas ahí incrustados, era clave. Y estamos hablando de un hombre que en realidad, después ya sería motivo de otro tema muy complejo, pero que se fue dando cuenta que lo que ahí le decían tenía mucho sentido, porque lo primero era ganar. Y para ganar tienes que ver en qué vas bien tú y en qué va mal tu adversario para ir a atacarlo. Ahora, hay especialistas, varios americanos, varios venezolanos, algunos casos muy connotados que se han hecho famosos, y ahí sí, y eso sí existen en los cuartos de guerra, pero habrá que diferenciar. Sí hay especialistas en rumor, sí. Hay especialistas en propaganda negra, sí, que ganan un dineral espectacular y que cuando llegan con un cliente no le dicen, ¿cómo quieres triunfar tú? Sino, dime cuál es, casi en plan, digo, la analogía es muy mala, pero como en plan medio sicario, ¿cuál es el objetivo, no? A destruir. ¿Y cuántos meses tengo? Exacto. Se y acabó. así es, y eso sí existe y sí opera, ¿eh? Jorge. No, mira, los cuartos de guerra, como bien señala Guillermo, existen desde hace mucho. Es más, incluso creo que los grupos de análisis estratégico de cualquier institución son deseables. No solamente en partidos políticos, en gobiernos tendría que ver lo mismo, en gobiernos municipales, en universidades. Es decir, poder tener un espacio de análisis estratégico para la toma de decisiones rápidas, creo que es necesario en la vida política del país, ¿no? Más bien luego se ve cuando no tienen estos grupos, ¿no? ¿Y ahora por qué hicieron esta barbaridad? El problema para mí es luego en términos de los objetivos, ¿no? En este sentido de lo que decía Guillermo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de campaña haces? ¿Cuál es tu propósito? Ahí es donde yo creo que está la perversión. Y creo que sí, efectivamente, en esta lógica de rentabilidad electoral inmediata, pues se van adoptando este tipo de modelos que te hacen ganar en lo inmediato, pero que para el futuro no te ganan nada, no te proponen nada. Porque luego este tipo de guerras dejan tan divididas a las sociedades que luego la posibilidad de generar acuerdos posteriores se hace complicadísimo. Veamos lo que pasó precisamente tomando el caso de López Obrador. Sí. O sea, teníamos un país dividido a la mitad literalmente, unos con un proyecto y otros con otro, y sin la posibilidad de generar puentes posteriores. Creo que ese es el gran riesgo para mí que se corre cuando se adoptan este tipo de estrategias. No se piensa en el día después de la elección. Se piensa en el día de la elección y en lo que suceda en la noche de ese día. El día después no se contempla y para mí ese es el grave error político de este tipo de Sobre todo en estas equipos, campañas masivas, ¿no? Digamos como este caso, pero también ha habido campañas en distintos países que tienen mucha denigración, mucha división y al final, como tú dices, trazar puentes se vuelve muy complicado, ¿no? Claro, quedan en sociedades polarizadas. ¿Cómo compones eso? Eso es una realidad. Si aquí además consideramos que no se tiene el elemento de la segunda vuelta, sí, exacto. Claro. Que eso ya es un marco jurídico que complica las cosas, tienes una polarización permanente, muy grave, ¿eh? Les pregunto, ¿y todo este escándalo que se armó en Jalisco el año pasado por el tema del cuarto de guerra del gobierno del Estado? Porque hasta el momento lo que tú decías, Guillermo, y lo que tú dices, Jorge, son cuartos de guerra de campañas, digamos, de candidatos, pero también los gobiernos tienen cuartos de estrategia, tienen cuartos, digamos, para generar análisis político.
¿Ustedes cómo vieron este contexto que se dio y si ven que en general lo que hizo Movimiento Ciudadano de romper con el gobierno del Estado era más una estrategia o sí creen que no está bien que un gobierno del Estado tenga este tipo de herramientas? Yo creo que, a ver, existe un cuarto estratégico, varios cuartos estratégicos en el gobierno del Estado, es una realidad. Existe una obsesión en el gobierno del Estado de cómo crece Alfaro, también. Es el rival, ¿no? Es el rival y por lo tanto está en el foco de sus decisiones. ¿Se está utilizando la fuerza del Estado para hacer campaña? También. Esa es una realidad. Ahora, el reportaje de Proceso me da la sensación que tiene componentes fantasiosos espectaculares. También hay que decirlo. O sea, yo creo que sí hay una apuesta por detener a Alfaro. Yo creo que sí hay estrategias para utilizar en un plan proactivo, en cierto encuadre, los programas del gobierno del Estado para rentabilidad electoral y que sí se ha convertido en una obsesión Enrique Alfaro para ellos, para el gobierno del Estado. Pero cuando yo empecé a revisar los reportajes de Proceso de ese cuarto de guerra, yo dije, mira, yo creo que ni los novelistas en sus mejores tiempos hubieran visualizado algo tan perverso. Claro. De cara a los cuartos de guerra. Por lo tanto, me parece que existen cuartos estratégicos, pero también creo que es un tema que desde mi punto de vista se ha magnificado también como estrategia, que es lo que pregunta Enrique del otro lado. Si yo voy en ruta creciente y además digo que hay un cuarto de guerra para destruirme, evidentemente mis bonos suben un montón. Claro. ¿No? Jorge. No, del cuarto de guerra, digo, yo creo que es necesario que haya este tipo de espacios, pero que lo hagan bien. Lo que por lo menos aparece en la prensa al respecto de este cuarto de guerra es que no hacen bien las cosas, no analizan bien, no hacen, no toman los temas adecuados, tienen una obsesión por Enrique Alfaro, efectivamente. Yo digo que si hubiera un cuarto de guerra para gobernar bien, estaríamos en la gloria. Sí. Porque yo sí estoy convencido de que la mejor campaña que puede hacer un partido político en el poder es gobernar bien. Contra eso es muy difícil competir. Y eso lo vemos también, digamos. No hay obviamente una teoría que te lo plantee en relación causa-efecto. Pero por supuesto que un gobierno bien evaluado tiene muchas más posibilidades de ganar y aguantar y soportar guerra sucia. Yo luego le digo a mis alumnos en el ITESO, la mejor campaña es gobernar bien. Después obviamente hay que ayudarse de todas las herramientas de marketing político, de comunicación política, de mercadotecnia pública, pero tienes una materia que hay que defender, ¿no? Que es ese buen gobierno. Mientras eso no exista y mientras los cuartos de guerra no se dediquen a ver cómo gobiernan mejor, yo creo que van a ser inservibles en términos reales, ¿no? Claro. Y bueno, pues definitivamente en la política no hay sentimientos, pero ya lo mencionaban ustedes, ¿no? ¿Qué pasa el día después de la elección? Sobre todo cuando se ha atacado directamente pues la integridad de una persona, ¿no? Al final de cuentas, un político también es una persona y cuando se involucran en su vida privada, bueno, los daños pueden ser, digamos que importantes. Antes de despedirnos, Enrique, ya estamos llegando casi al final. Hay otro tema muy interesante que quisiéramos abordar con Traemos varios, ustedes. pero bueno, quedan 3 meses para la elección. ¿Qué creen ustedes que va a importar más en el voto de los mexicanos? ¿El bolsillo, la economía, lo que sucedió en Ayotzinapa, la crisis de la presidencia? ¿Cómo ven que va el siguiente proceso electoral? Jorge. Perdón, Jorge, adelante. Yo creo que eso va a ser más territorializado, ¿eh? Creo que depende del tipo de sociedades, va a ser lo que más va a afectar. Yo creo que en Jalisco el tema del bolsillo y el tema de seguridad sí van a ser mucho más determinantes. Quizá en el sureste del país el tema de Ayotzinapa yo creo que va a tener muchísima relevancia. Quizá en lugares donde hay crecimiento de oposiciones, el tema de la crisis de la presidencia va a tener más peso. Es decir, yo no vería un factor tan determinante como único, sino más bien en cada territorio van a tener distinto peso. Aunque sí creo que probablemente el tema económico, si sigue como está, que además es un tema que no se ha debatido públicamente y es un asunto que me parece que sí le cala a la gente en lo inmediato, puede causar movimientos de voto interesantes. El tema es la economía, ¿eh? El déficit que se registró ayer en enero, digamos, a comienzos de año, es el peor desde el que se tienen registros por la caída de los precios del petróleo. Eso es dramático. Vamos a entrar en una espiral de más recortes en el gobierno y esto se va a notar. Entonces yo creo que esto, con diferentes contextos, pero lo que va a pesar a final de cuentas es el bolsillo y es la corrupción. Cuando hay carencia y además se exhibe la corrupción pública, hay un hartazgo bestial. Peña Nieto va en caída libre.
en un descenso brutal. En los Pero el 30. tema, pero no es Ayotzinapa el tema, ¿eh? El tema es la economía, el tema es la corrupción, porque Ayotzinapa que sí pesa, pero en realidad hay una estrategia de desestabilización detrás que está haciendo ruido y que proyecta una presidencia fuera del país de manera terrible. Pero el ciudadano de a pie en realidad ya está cansado de la agitación. Lo que no perdona es efectivamente una situación económica dramática y que de pronto aparezca la Casa Blanca y aparezcan esos intereses cuando yo no llego ni a fin de mes. Eso es lo que efectivamente va a impactar más en el voto desde mi punto de ¿Y vista. quién se favorece antes de irnos? Perdón, Jorge, ibas a comentar algo. Yo creo que si el tema es económico va a ser el PAN el favorecido. El ¿no? PAN el favorecido. Ahora, ¿La corrupción? La corrupción, yo creo ¿Morena? que Morena, probablemente el PAN. Pero bueno, sí quisiera acotar que en estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Ahí la Estado de seguridad. México, el tema de seguridad para Sin mí duda, va a ser determinante, sin duda, ¿no? ¿Quién se favorece, Guillermo? A ver, ¿Este entorno? de la corrupción el PAN está creciendo, se está favoreciendo en el asunto. Morena es el otro gran ganón por temas de crispación política. Y el Partido Verde como bisagra del PRI. En realidad ese crece como espuma y ahí está. Voto duro PRI sumando al crecimiento del Verde. El PRD se desmorona, el PRD se va para abajo, Morena crece. Y el PAN a nivel nacional, que no en Jalisco, sí está teniendo un repunte realmente notable. Pues vámonos. Enrique, nos Jorge vamos. Rocha. Muchas gracias. Gracias. El tiempo se Guillermo nos Velasco. agotó. Gracias, un placer estar con ustedes aquí. Buenas Pero noches. esperemos tenerlos de nueva cuenta en otra ocasión. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Enrique, nos vemos el próximo martes. Gracias, Belén. Buenas Gracias a noches. todos.